Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día martes 14 y miércoles 15 de abril. Hoy comenzaremos propiamente con las actividades de cuarto año. Yo les había pedido que sacaran fotocopia de un libro que se llama Literatura, de editorial Lonceller, que fíjense que va a apuntar a lo que son las miradas míticas, épicas y trágicas. Antes de comenzar con la primera cosmovisión, nosotros lo que vamos a trabajar es propiamente los conceptos de literatura. Como les dije, a diferencia de los años anteriores, dejamos de lado lo que es prácticas del lenguaje para meternos de lleno en las concepciones de literatura. Por lo tanto, es un año donde vamos a leer muchas obras. Sabemos que es una situación compleja, así que intentaremos adaptar lo mejor posible para que ustedes no pierdan calidad, pero que puedan llegar con todo lo que está pautado en el año sin desesperar ni ustedes ni nosotros. En la página 11 del libro, yo le subí ya la unidad 1 en el Classroom, aparece lo que es el concepto de literatura. Las primeras páginas no son de lectura difícil para nada, pero sí me gustaría hacer énfasis en algunas cuestiones que ustedes las van a poder releer tranquilamente, pero sí quiero dejar en claro algunas cosas que ustedes no pueden pasar por alto y no deben olvidar. Cuando hablamos del concepto de literatura tenemos que entender primero dos cosas, que hablamos de literatura y la literatura. Literatura, cuando hablamos de literatura, hablamos de aquellas obras que son reconocidas a nivel mundial. Ahora surge un primer inconveniente. ¿Qué es literatura? ¿Quién decide cuándo algo es literario y cuándo no? Hay diferentes teorías en relación a eso, por lo tanto no podemos definir a la literatura en forma concreta. ¿Qué quiere decir? No va a haber una definición precisa del concepto de literatura. ¿Por qué? Porque se va a ir moldeando a lo largo del tiempo. Otra de las cuestiones es cuando hablamos de la literatura como asignatura, como la materia que ustedes están teniendo en este momento. Ahora, sí es importante saber que si bien no hay una definición concreta del concepto de literatura, la palabra en sí, por su etimología, es decir, por su origen, viene de la palabra litera del latín, que lo que va a significar es gramática, va a significar alfabeto, es una concepción que se fue modificando con el tiempo, pero que en realidad va a tener sus orígenes en la poiesis griega. Ustedes van a ver que a lo largo del año muchas de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar tienen su antecedente en Grecia. Amo Grecia y se los voy diciendo, son los padres y las madres de absolutamente todo en nuestra vida actual. La literatura entonces va a venir de poiesis, que tenía que ver con el alma, con la expresividad. Esos son conceptos básicos que no van a tener que olvidar y que indudablemente están escritos en el texto que ustedes tienen acceso. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver es que con el tiempo la literatura fue mutando, es decir, que el valor que tenía o el rol que tenía, o la forma, mejor dicho, con la que fueron escritas, también se fueron transformando. Es importante que recuerden que toda obra literaria, toda literatura, va a ser una obra en contexto. ¿Qué quiere decir? Es imposible pensar una obra literaria aislada de la sociedad socioeconómico y cultural en la que está viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hoy pensamos, por ejemplo, en lo que seguramente llegaremos a trabajar, espero, literatura de posguerra, van a ver que en un mundo donde después de una Segunda Guerra Mundial, un pueblo devastado, el tema de las literaturas van a estar abocadas a qué significa la humanidad, qué significa el ser, cuál es el sentido de la existencia. Lo que ustedes van a ver entonces es que todas las obras literarias van a estar relacionadas con la situación social, económica y cultural en la que fueron escritas. Es imposible pensarlas de otra forma. Por eso a lo largo del año, si bien nosotros estamos abocados a literatura, vamos a trabajar siempre el contexto social, económico y cultural en el que estaban inmersas estas obras, porque es la única forma de poder entender
¿Qué es lo que realmente nos están queriendo decir? Es importante que nosotros veamos que aparecen diferentes autores que van a tratar el tema de la literatura. Uno de ellos es Víctor Shklovsky. Víctor Shklovsky va a ser uno de los formalistas rusos, como nosotros llamamos, que lo que va a apuntar es justamente a la concepción de la literatura como ostraneni, así la va a llamar, que en realidad tiene que ver con lo que nosotros podríamos traducir como extrañamiento. Es decir, yo para poder apreciar una obra de arte necesito alejarme. Para poder entender algo necesito alejarme y verla desde otro punto de vista, verla con otros ojos. Pensemos en una situación común. Estoy en pareja, estoy de novio, me peleo. ¿Qué necesito? Alejarme de ese momento de enfrentamiento para poder pensar en frío qué es lo que está sucediendo. Lo mismo ocurre con la literatura. Lo que dice es que para poder valorar algo, para poder entender la magia que algo tiene, tengo que alejarme de la realidad y alejarme y poder verlo con otros ojos. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre un árbol, pero el árbol que tengo en la esquina de mi casa es un árbol que lo veo todos los días. Ahora, lo que plantea es, si yo me alejo, si dejo de verlo como algo cotidiano y me alejo lo suficiente como para verlo como algo extraño, seguramente voy a descubrir que hay un montón de cosas que nunca vi de ese árbol. Por eso la literatura pasa a convertirse en eso, en la posibilidad de ver con otros ojos algo que capaz que nunca fuimos capaces de ver porque lo naturalizábamos. Es importante también pensar en esto que yo les decía. ¿Qué consideramos literatura y qué no es literatura? Nosotros podemos entender, y ustedes lo van a ver a lo largo del año, que hay obras literarias que van a estar por siempre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una de las obras que vamos a leer a lo largo de este año es La Odisea de Homero. Y ustedes dirán, no, por Dios. Sí, nos toca. Ahora la pregunta es, ¿por qué se sigue dando La Odisea? Que es un libro que fue escrito en la antigua Grecia. Y la respuesta es muy simple, porque forma parte de lo que llamamos canon literario. ¿Qué es un canon literario? Un canon literario es aquellas normas o aquellas reglas que establecen qué es considerado para toda la humanidad como una obra literaria. ¿Quiénes definen cuáles son esas obras? Lo definen diferentes personas. Lo definen instituciones educativas. Si nosotros dejáramos de darla, seguramente se perdería. Lo definen las editoriales, es decir, el mercado. A mayor venta, mayor importancia de la obra. Lo define el tiempo, la historia, es decir, la perdurabilidad que han tenido a lo largo del tiempo. Lo define muchas veces, muchísimas veces, las necesidades sociohistóricas. Por ejemplo, seguramente ustedes dirán, no, pero hay temas que no, hay libros que yo sé que no se dan más. Y de repente alguien decide volver a darlos y uno se pregunta por qué. Y capaz que tenga que ver con esto, con el momento social y cultural en el que estamos viviendo. Estos son los factores que provocan un canon literario, es decir, una lista aprobada unánimemente por diferentes entidades que lo que van a provocar es que esas obras sean consideradas literatura. No podemos hablar ni de buena ni de mala literatura, ya que la literatura, al menos a mi entender, por eso dijimos que hay diferentes conceptos, depende según la necesidad y la intencionalidad con la que uno busque una lectura. Yo considero particularmente que todo el mundo puede encontrar un libro que leer. Todos, hasta los que menos le gustan leer. Siempre hay un tema, siempre hay una forma y siempre hay un libro que nos está esperando. No significa que lo que a mí me guste
le tenga que gustar a otro, y no significa que algún autor que a mí me ha gustado en algún momento, de un día para el otro escriba algo que no me gusta. Siempre digo que hay un escritor que se llama Daniel Pennac, que en realidad es un profesor de didáctica de la literatura, que lo que plantea es que todos los lectores tienen derechos, los derechos inadmisibles del lector, y entre ellos está el poder dejar de leer si una obra no nos gusta. La lectura tiene que ser una situación de disfrute y de placer, pero no va a ser siempre su caso porque vamos a tener que cumplir con ciertas reglamentaciones. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en las primeras páginas de teoría es la relación entre la literatura de la ficción y la realidad. Si nosotros pensamos, pero yo conozco un montón de libros que son realistas. Sí, pero que sean realistas no quiere decir que sean verdaderos, no quiere decir que sean verosímiles. Es decir, un libro puede ser verosímil, es decir, que se puede asemejar a la realidad, puede estar inspirado en un hecho real o en personas reales, pero nunca, jamás una obra literaria va a ser real, siempre va a ser ficcional. Lo que puede llegar a ser es verosímil, es decir, tener verosimilitud, asemejarse a la verdad. Pero toda literatura forma parte de la ficción. Por más que después en algunos lugares y para hacer un estudio más detallado la encasillemos dentro de lo que conocemos como literatura realista, que es el tema que le va a tocar trabajar en quinto año, cosmovisión realista. Otra de las cuestiones para trabajar tiene que ver con entonces estas características importantes que tiene la literatura. Es fundamental que nosotros recordemos que la literatura siempre a lo largo de la historia va a tener una función social. Es decir, que siempre va a estar reflejando de alguna manera los problemas, las inquietudes o hasta las alegrías de la sociedad. Es imposible pensar una obra aislada del mundo. Entonces va a tener una función social, siempre va a ser ficcional y otra de las cosas es que va a tener un uso específico del lenguaje. Es decir, no cualquier cosa que se escriba va a ser funcional a la literatura. Debe tener particularidades y propiedades propias, valga la redundancia, que las iremos viendo con el largo del tiempo. Es importante que ustedes entiendan la importancia que tiene la literatura. Como les decía hoy, que lo planteó Víctor Eklosky en su momento, cuando hablamos de ostranemi o extrañamiento o ver con otros ojos, Julio Cortázar plantea la importancia de que la literatura nos da la posibilidad de crear mundos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que nosotros soñamos se puede volver realidad, al menos en una hoja de papel. Y aquella hoja de papel nos puede incentivar a lograr algo que consideramos que jamás podría ocurrir. Si nosotros pensamos en un escritor famoso como el escritor Julio Verne, durante mucho tiempo su obra fue catalogada como ciencia ficción. 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, son obras que considerábamos ciencia ficción porque era impensada. A partir de la creación de estas obras literarias por parte del escritor Julio Verne, el hombre se esforzó en crear esos mundos imposibles. Y hoy tenemos cohetes que llegan a la Luna y tenemos submarinos que hacen 20.000 leguas de viaje. Así que los invito a navegar un poquito por las aguas de la literatura y a leer las actividades. La primera 2 clases, es decir, las del martes y las del miércoles, van a ser puramente teóricas. Nosotros vamos a comenzar a partir de la semana que viene con un poquito más de géneros literarios, polifonía, y vamos a terminar con la unidad 1 para centrarnos sí de lleno en lo que es la cosmovisión trágica, que va a ser la primera que nosotros vamos a trabajar, pero ya llegaremos a ese punto y ya vendrán las explicaciones correspondientes. Por el momento ustedes lo que van a tener que hacer es leer las páginas 11 a 16,
que son las que estuve resumiendo y explicando brevemente en este video, y lo que van a hacer son las actividades que aparecen en la página 16, que no son más que buscar información en relación a lo que les expliqué y lo que aparece en las páginas. Espero que puedan resolver las actividades. Les recuerdo tratar de utilizar Word en la medida de lo posible o CanEpsCam para armar un PDF de las imágenes que tengan en la carpeta. Los invito a hacer 20 millones de preguntas de ser necesario. Recuerden respetar los horarios de días y horarios de cursada para que tengan exclusividad y yo pueda abocarme pura y exclusivamente a responder sus consultas. No olviden poner nombre, apellido y curso de procedencia, y ante cualquier duda, repito, prefiero un montón de consultas y que entreguen un trabajo a medias, pero que participen de las clases, y no que no pregunten por miedo y no resuelvan actividades. Por favor, les recuerdo volver a revisar la grilla de evaluación, ténganla en cuenta a la hora de realizar cada uno de los trabajos, y nos estaremos viendo la semana que viene. Esta va a ser la metodología de trabajo. Los días martes subiré un video explicativo, realizarán actividades martes y miércoles, y a la otra semana deberán entregar y volveremos sucesivamente a crear una nueva clase. Espero que les sirvan, y como dijo un famoso escritor llamado César Vallejo, la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida, y en este momento nada mejor que refugiarnos en un buen libro. Nos vemos.